¿Ya? Esta es una mujer, ¿ya?, anciana, de 80 años de edad, que va a acudir a la emergencia por disnea, malestar general, ¿ya? Vive con cuidadores quienes objetivan un malestar general, dificultad respiratoria y adormecimiento en las últimas horas, con sospecha de broncoaspiración. Su hijo refiere que cuando estaba dando de beber agua ha comenzado con tos, aunque no refiere empeoramiento posterior días previos, ¿no? Comenta que por la mañana estaba más apagada y somnolienta, por la tarde ha comenzado con dificultad respiratoria y uso de musculatura accesoria. Es portadora de talla vesical por episodios previos de infección del tracto urinario. Llega al servicio de urgencias con bolsa vesical vacía. El hijo comenta que se encuentra con anuria desde la mañana. Además presenta diarrea sin productos patológicos a su llegada. No refiere dolor abdominal ni clínica adicional. No hay tos los días previos de fiebre. Y otra sintomatología niega. Se decide comenzar con pruebas complementarias dada la gravedad de la paciente, analítica de sangre, orina, constitutivos, y se cursa radiografía de tórax y abdomen. ¿Qué antecedentes personales tiene esta paciente añosa? Hipertensa, con insuficiencia aórtica, vasculitis de Takayasu, diagnosticada en el 2022, glaucoma, asma extrínseca, cáncer de cervix en el 2008, ya con histerectomía, ha recibido quimioterapia, radioterapia, hernia discal, hemorragias suramidea, tiene un montón de antecedentes en esta paciente de 80 años, ¿no? Intervenciones quirúrgicas, catarata bilateral, carcinoma del cuello uterino, talla vesical, ya para estenosis uretral, medicación actual desde febrero de 2023, buscapina, clotrimazol, risperidona, fentos, todos son sintomáticos. Ya es una paciente añosa con un montón de comorbilidades. ¿Ya? Exploración general. Encuentran en urgencias una presión arterial de 72/48, 140 latidos cardíacos, una temperatura que oscila entre 38 y 40, satura 80%, a un frío ambiente de 0,21 y con bigotera nasal a 4 litros. Mal estado general, somnolienta, no orientada, palidez cutánea, taquipneica. A nivel cardíaco, rítmica sin soplos, pulmonar, roncantes y subcrépitos basales, abdomen blando y depresible, no encuentran más hallazgos. Extremidades inferiores, no edemas, no signos de trombosis venosa profunda, pulsos femorales presentes. Le toman pruebas y en la bioquímica encuentran una glucosa de 500. ¿Ya? Urea en 97, creatinina 1,69, sodio 149, potasio 4,3, las transaminasas TPO, TGP elevadas, al doble, al triple, PCR elevado, procalcitonina elevada. Sí saben eso, ¿no? Procalcitonina, son reactantes de fase aguda. Gasometría arterial, pH 7,64. Ácido láctico, 4. Bicarbonato, 31,2. Un hemograma, hemoglobina 14,9. Plaquetas 189.000 normales. Leucocitos, 4.500. ¿Ya? Su TPPA, TP elevados. Análisis orina, bilirrubina positiva. Sedimento urinario, piuria y hematías presentes. Radiografía de tórax sin alteraciones aparentemente, pero en la clínica había secretos. Tratamiento recibido, antibióticos en persona, le ponen acceso venoso, fluoroterapia, analgesia y impresión diagnóstica, infección del tracto urinario con agravamiento de la insuficiencia renal existente provocado por sepsis. ¿Qué les parece este caso clínico? Su paciente clínicamente enfermo, ¿ya? Y así les van a venir los casos cuando estén en emergencia.
Alcalosis metabólica. Tiene un lactato en 4. ¿Eso es normal? No. ¿Hasta cuánto es el lactato? 2. Menos de 2. Ya. Y esta paciente tiene un lactato en 4. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el lactato? Producto de la degradación. Metabolismo anaeróbico. Por acá. Metabolito que indica proceso infeccioso. Doctora. Sí, es un metabolito que se produce cuando la célula no está recibiendo el oxígeno adecuado para Ahí. la producción de... El lactato es un derivado del piruvato. ¿Ya? O sea, quiere decir que la célula no está teniendo un ciclo de Krebs normal. No está utilizando el oxígeno, no está usando la energía del ciclo normal, aeróbico. Entonces va a tener más desarrollo de lactato y eso es un marcador de mal pronóstico de un paciente crítico. No solo el sepsis, no solo de procesos infecciosos, actualmente se maneja la idea que también está asociado a problemas de hipoprotección o de hipoxigenación. ¿Ya? Entonces esta paciente tiene un lactato en 4. ¿Tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica? Sí tiene, ¿no? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los leucocitos. Entonces, lo que yo les hablé de la anestesia general anteriormente, ya, nosotros también vamos a tratar a pacientes que superan el ASA 3 y ASA 4. Anteriormente, seguramente les he hablado de ASA 1, ASA 2, de un paciente hemodinámicamente estable. Y también les di un resumen de las drogas que usamos. Pero también vamos a tener el caso de estos pacientes críticos que vienen con un montón de enfermedades de fondo y aparte pacientes inestables, que hay que tener cuidado cómo vamos a tratarlos. Pasa la siguiente. Entonces, un paciente crítico, ¿ya?, pasa necesariamente por definir dos aspectos, tanto objetivos y subjetivos. Va a ser difícil interpretar a estos pacientes, ¿ok? No solo es el paciente séptico, también es el paciente con intoxicación por órganos fosforados, un paciente que se cae, un TEC, un insuficiente renal, un diabético descompensado. Por lo tanto, podemos decir que son pacientes con alteraciones casi siempre agudas o reagudizadas, que determinan un daño que puede ir desde la limitación variable hasta la muerte, ¿ya?, o disfunción multiorgánica. ¿Pero de qué depende esto? De que nosotros actuemos en el momento indicado. Podemos tener un paciente diabético que se descompensa, que te llega la emergencia y depende de ti para poder salvarle o no salvarle la vida. Depende de tu diagnóstico y tu tratamiento. Porque si tu diagnóstico y tu tratamiento son equivocados, esta respuesta sistémica inflamatoria va a avanzar y va a dañar múltiples órganos. Entre más pasen los días, peor se va a poner el paciente. Por eso dice, siempre y cuando el tratamiento o la propia homeostasis del paciente vuelvan al estado normal. Pasa la siguiente pregunta. Pero doctor, ¿por qué nos enseña estas cosas? Porque son importantes saberlas. No solo para su vida cotidiana, sino para estar preparados para los exámenes también. Pregunta 98 del examen 2023 de este año. Parte B.
Varón de 26 años, desde hace 5 días presenta cefalea global, fiebre y hace un día vómitos y náuseas, dolores estomaculares, examen, temperatura 39, carne y glucemia positivo, signos de meningitis, ¿cierto? No traumatismos, no consumo de medicamentos. ¿Cuál es el hallazgo en el LSR con mayor posibilidad de meningitis bacteriana? Y se está dando todos esos datos. ¿Cuál creen que es? ¿El recuento celular estará en 100? ¿En el LSR? Es bacteriana. Debe estar volando. Y si está volando, ¿cómo estará la glucosa? Baja. ¿Y las proteínas? ¿Normales o? L. Proteinorraquia, ¿no? ¿Y cómo es el ácido láctico? Elevado. Sea en sangre o sea en cualquier líquido, el ácido láctico te dice lo mismo. Entonces la respuesta ahí es B. Si vinieron a la clase en los dos paredes, ingresaron a la residencia. Sigue. Entonces, aquí, este es el esquema que define toda la clase. ¿Quién es tu paciente normal? ¿Qué significa un paciente normal? Un paciente con equilibrio del estado fisiológico y una hemodinámica normal. Aparece injuria, puede ser aguda o una enfermedad crónica que se ha realizado, ¿no? Y comienza ¿qué cosa? Hay una pérdida del estado fisiológico, esa es la enfermedad. Hay una pérdida de la fisiología normal del paciente. En el cual, ¿qué cosa va a hacer el cuerpo? Va a tratar de ¿qué? De compensarse, de adaptarse a los cambios. Toda respuesta que ustedes encuentren en el organismo, sea buena o mala, el objetivo del cuerpo es mantener la homeostasis, el equilibrio. Y es ahí donde ustedes deben de actuar y dar manejo o tratamiento. Si lo diagnostico mal, si no le doy un buen tratamiento, si lo dejo así, los familiares que venga al anciano y lo hacen pasar como una diarrea normal por 5 días, de eso depende el futuro del paciente. ¿Ya? Si no lo tratamos bien, vamos a tener un paciente clínicamente enfermo. Si los familiares dejan pasar esa enfermedad en un paciente con comorbilidades, vamos a tener un paciente críticamente enfermo. Sigamos. Entonces, todo proceso que altera la fisiología nos va a dar un SIRS. ¿Y en qué consiste el SIRS? Dos de los siguientes criterios: hipertermia, temperatura corporal mayor de 38 o menor de 36, taquicardia mayor de 90, hiperventilación, taquipnia o hipercapnia, porque hay retención de CO2, y leucocitosis o también leucopenia. Cualquiera de esos dos de los criterios hacen un SIRS. ¿Ya? Siempre tengan en cuenta eso. Sigue. Entonces, ¿qué pasa con el paciente críticamente enfermo? ¿Ya? Tiene 3 áreas donde afecta y donde nosotros los anestesiólogos tenemos que cubrir. Uno es el estado hemodinámico del paciente. Segundo, el estado neuroendocrino y metabólico. Y tercero, el estado de la función pulmonar. En esos 3 aspectos es donde nos enfocamos más. No quiere decir que son los únicos, pero son los que más van a afectar nuestros medicamentos anestésicos y nuestro abordaje anestésico.
respuesta neuroendocrina y metabólica del trauma. Dos mecanismos: estímulos neuronales aferentes al sistema nervioso central y una respuesta humoral eferente cuyo centro de regulación es el hipotálamo. ¿Qué pasa con el paciente críticamente enfermo con el eje hipotálamo hipofisiario? ¿Ya? Hay producción de ¿qué? De sustancias, de quimioreceptores, hay proinflamatorios, ¿no? Que estimulan sustancias del dolor. Se secretan hormonas, que ya vamos a ver más adelante qué hormonas se secretan, el cortisol, ¿no? Las catecolaminas. ¿Y eso que va a producir? Una inhibición de la actividad insulínica. ¿Qué van a generar? Un desbalance entre insulina y el glucagón. La consecuencia metabólica es el bloqueo energético de glucosa. Y eso va a requerir vías alternas de producción de energía por la célula. Los ciclos anaeróbicos, la producción de lactato. Sigamos. Doctor, usted es un mentiroso. Otra pregunta. Pregunta 9. Año 2022, parte A del examen de residencia. En un caso de insuficiencia suprarrenal, ¿qué hallazgo de laboratorio esperaría encontrar? Insuficiencia suprarrenal. ¿Cuántas partes tiene el glándula suprarrenal? Pero la corteza Cápsula, corteza y medio. ¿La corteza cuántas partes tiene? 3. ¿Cuáles son? Doctora. Glomerular, una, ahí nomás. Fascicular y reticular, muy bien. En la zona glomerular, ¿qué se produce? Al-2. ¿Se acuerdan del sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Qué hace la aldosterona, doctor? Ayuda en la reabsorción de Vamos, sin miedo. No, sí. Ahorradora de potasio, creo que. Reabsorbe sodio y agua, ¿no? O sea, acumula agua y sodio. ¿Y bota qué cosa? Potasio. Si está existiendo insuficiencia, porque los demás que producen, la reticular no vamos a hablar de reticular porque produce andrógenos, ¿no? Y el otro, cortisol. Acá no están hablando de electrolitos, el electrolito tiene que ver con la aldosterona. Si la aldosterona está bien, reactora todo y agua, ¿cierto? O sea, vas a tener hipernatremia. Pero si está mal, hiponatremia, marcas ingresantes a la farmacología. Entonces, el otro eje es el autonómico adrenal. ¿Ya? Hay liberación de catecolaminas, incremento de las resistencias vasculares, secuestro de líquidos al cierre del esfínter, precapilar. Todo eso va a ocasionar un nivel hiperdinámico, ¿no? A nivel respiratorio, ¿qué va a haber? Mayor consumo de oxígeno por la taquimia. Va a necesitar más oxígeno el paciente, va a retener más CO2. Al principio retiene CO2, pero después, ¿qué pasa? Va a comenzar a botar más CO2 por la hiperventilación. La hiperventilación y la disminución de CO2 en el área de un paciente crítico es un signo de mal pronóstico. Se está complicando tu paciente. No es que esté mejorando, se está complicando. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a haber? Hiperglicemia, proteolisis y
gluconeogénesis. Sigamos. Ahí está. Hola, soy la glándula suprarrenal. Recuerden en fisiología. Esto tienen que tener pegado en su dormitorio. Quiten el póster de no sé qué artistas estarán ahora y lo ponen ahí. Aldosterona, miren el cortisol, en el paciente crítico, ¿qué pasa? ¿Hay qué cosa? Hay una respuesta exagerada de qué? De cortisol, aldosterona y catecolaminas aumentan. Sigamos. Pregunta 71. Examen de residencia 2020. Me he puesto a buscar todos los exámenes. Mujer de 20 años es traída de emergencia por incremento de debilidad de extremidades inferiores que se inició hace una semana. Antecedentes: hipertensión arterial diagnosticada hace 2 meses. No recibe tratamiento. En el examen, presión arterial de 160/100, frecuencia cardíaca de 90, respiratoria de 20, despierta, disminución de fuerza muscular en miembros inferiores y reflejos osteoteminosos disminuidos. Laboratorio: pH 7.5, bicarbonato 38, CO2 57, sodio 139 y potasio en 2.3. Tomografía de abdomen, lesión nodular en glándula adrenal izquierda, y no te pregunte el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico es? ¿Feocromocitoma? ¿Un feocromocitoma? Un feocromocitoma. ¿Qué es un feocromocitoma, doctor? Es un tumor que causa... Mucho doctor House, ¿eh? Pero vamos a ver. Es un tumor que causa aumento de las catecolaminas. ¿Qué más? Me acuerdo eso. ¿Es dependiente de qué? De la médula. Por lo tanto, ocasiona aumento de las catecolaminas. En el examen te tendría que venir un paciente que te diga metanefrinas en orina positivas. ¿Ya? ¿Qué es lo que se toma? Ahí no te dice nada. ¿Podría ser? Sí, podría ser, doctor. Pero ¿cuál es lo que no te orienta a un feocromocitoma? La debilidad de extremidades inferiores. ¿Puede ser un Addison? Doctor, ¿qué es un Addison? ¿Por qué no puede ser un Addison? Doctor, 20, a ver. ¿Por qué no puede ser un Addison? Muy bien, doctora. Va con hipotensión. ¿Y qué más? E hiperpigmentación de la piel. Los exámenes de referencia son así. Tiene sus agarraditas. ¿Ya? Entonces, si no es el Addison, ¿dónde está el daño? ¿En qué zona? Cortisol, ¿no? ¿Qué zona es? Fascicular. Entonces no es. La zona reticular, ¿te está hablando de andrógenos? No. Está entre la médula adrenal que ha dicho el doctor, un feocromocitoma que ya lo descartamos porque hay incremento de la debilidad. Entonces, te queda cápsula y zona glomerulosa. ¿Cuál te explica mejor? La glomerulosa, ¿no? Por producción
Aumenta la aldosterona, aumenta sodio y agua, aumenta la presión arterial. Y además las enfermedades que van con hiperaldosteronismo van con debilidad muscular. Por el mecanismo que ofrece la aldosterona, con mineral corticoides. Y además ese potasio está bajo. También hay debilidad muscular por hipopotasemia. ¿Estamos? Sigamos entonces. Estamos recordando, ¿ah? Otro. Pregunta 60. CONAREM del 2022, examen A. Mujer de 56 años, con diabetes mellitus, insulino dependiente, enfermedad vírica reciente, le causó pérdida de apetito, fiebre y vómitos. Por disnea fue ingresada a la UCI. Examen: sequedad de membranas mucosas y disminución de la turgencia cutánea, respiración profunda y rápida. Laboratorio: orina contiene glucosa y cetonas. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? No te dice diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Hidratación y A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Estamos en un estado hiperglicémico? Sí. ¿Por qué? Porque hay signos de qué? De deshidratación. La glucosa produce diuresis osmótica, pérdida de líquidos. Miren que están diciendo todo lo que tiene una paciente con deshidratación. ¿Qué estados hiperglicémicos conoces, agudos? Cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar. Más de 300 de glucosa, lo más probable es que sea una cetoacidosis diabética. Más de 600, coma hiperosmolar. ¿Hay cetonas en orina? Sí, los cuerpos cetónicos también te hablan de qué? De ciclos anaerobios, que no está sacando la glucosa del ciclo normal. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento? Fácil. ¿Quién se encarga de meter la glucosa a la célula? La insulina, ¿cierto? ¿Cómo lo hace la insulina? El receptor reclutador. De forma aguda y por picos. De forma aguda, ¿cuál es el ejemplo más característico? Todas. Picos. Lo vas a ver otra vez. La ingesta de comida, pues. Tú comes y sale insulina. Pero también el metabolismo de la glucosa produce picos, por eso se da insulina en el tratamiento de acción corta, de acción larga, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en el paciente diabético? Ya saben, pues ya no les voy a preguntar. Diabético 1, diabético 2, ¿no? Pero en el paciente que está enfermo, críticamente enfermo, o en estado de estrés, ¿qué pasa? Segrega más ¿Por qué hay hiperglicemia? por cortisol. Por el estrés. Muy bien, doctor. Cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Bueno, es una hormona de estrés. Y el estrés ¿Pero qué hace? hace gluconeogénesis. Gluconeogénesis o glucogenólisis. Glucogenólisis, o sea, a nivel hepático, ¿qué va a generar? Glucosa hepática a nivel del glucógeno, va a degradar el glucógeno, va a sacar glucosa, pero hay otro problema. ¿Qué va a hacer el cortisol? El músculo no va a meter esa glucosa que salió, no la va a meter. ¿Por qué? Por resistencia de la insulina. Y ahí viene, pues, ya si quieren ir a biomolecular, que el GLUT4, el GLUT5, que se atroce, bueno, eso lo leen. ¿Estamos? Entonces,
expone glucosa, pero no la puede meter a la célula. Eso es lo que pasa en situaciones de estrés. Por eso todos los pacientes que llegan a su emergencia van a llegar hiperglicémicos. Revísenlo. Entonces, ¿qué le tienes que dar a este paciente? Hidratación e insulina. Así de fácil, así de frente nomás. ¿Qué pasa con el paciente crítico? En su eje neuroinmunológico. Respuesta exacerbada y desordenada, la actividad neutrofílica, linfocitaria, macrófagos y monocitos. ¿Ya? Todo producido ¿por qué? Por la ACT. Digamos. ¿Y qué nos interesa a nosotros? Como estos pacientes, todo paciente crítico, todo paciente que le llegue a la emergencia, que esté inestable, siempre revisen la vía aérea, siempre. Y para eso tenemos que ver cómo está su mecánica pulmonar. Nosotros como anestesiólogos tenemos que intubar a estos pacientes, porque la anestesia regional les produce ¿qué cosa? Hipotensión, inestabilidad hemodinámica, que nunca se les ocurra dar anestesia regional, al menos con raquidia, a un paciente inestable, porque les va a hacer paro. ¿Podrían poner una peridural? Sí, a dosis bajas también. Pero generalmente es intubación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿O cuál es el trastorno de la mecánica pulmonar? Hipoxemia, insuficiencia respiratoria, presencia de edema, detritus y exudados, pulmonares, alveolares, como esta paciente que tenía ITU, pero también tenía sus crépitos, ¿no? ¿Ya? Oclusión vascular y microtrombosis, disminución de la capacidad residual funcional, compliance pulmonar. O sea, ¿cómo va a estar la preoxigenación en este paciente? ¿Te va a aguantar el apnea? ¿Se acuerdan de la preoxigenación antes de intubar? ¿Te va a aguantar el apnea? No. En un paciente normal de 70 kilos, sin comorbilidades, hasta 5 minutos. Este paciente no te va a aguantar ni 2 minutos. Lo vas a inducir, le vas a poner sus drogas, cuando lo quieras intubar, ya va a estar en 70% de saturación. Sigamos. ¿Y cuál es mi actitud como anestesiólogo? Mi actitud como anestesiólogo depende de 3 escalas. La primera, ASA, que ustedes ya la conocen. A partir de la ASA 3, 4, 5, ya es un paciente que tiene un gran riesgo de complicaciones o de muerte intraoperatoria. Esto también tienen que saberlo. Cuando está el paciente y me hacen la interconsulta para ingresarlo, yo tengo que buscar cama en UCI, porque mi trabajo no solo termina en el intraoperatorio, sino en recuperación. Tengo que darle destino a ese paciente, a dónde lo llevo, cómo voy a sacar un paciente ASA 4 a una hospitalización normal. ¿En qué cabeza, no? Ahí vienen los problemas médicos legales. Estos pacientes tienen que ir a un cuidado intermedio mínimo, o si no, a una UCI. Y ahí están las prioridades de la UCI, para que ustedes no estén como internos haciendo interconsultas por gusto. ¿Cuándo es una prioridad 1? ¿Cuándo es una 2, una 3, una 4? ¿Ya? Nosotros estamos acá. Pacientes que requieren ventilación mecánica. Ese es un paciente prioridad 1. El usuario puede venir y decir, ¿sabe qué? No amerita. Y tú le preguntas por qué. Es un posoperado. Necesita ventilación mecánica. ¿Ya? Sigan, por favor. La otra escala, el sofá. Nunca se olviden, también tienen preguntas de examen. ¿Para qué sirve el sofá? Para sepsis. ¿Qué más? Para ver la severidad del daño
del órgano. Para eso sirve. ¿Cuánto de la sepsis que está en el paciente ha dañado mis órganos? ¿Qué severidad tengo? Entre más puntaje, ¿es mejor o peor? Y ahí lo mínimo que tienen que saber, chicos. Muy bien, doctora. Entre más puntaje, mal pronóstico. ¿Ya? Ahí les dejo para que ustedes saquen copia de las diapositivas y se lo lleven a su granada. Sigan. A ver si recuerdan lo que les he dicho. Pregunta 66. Con el EVE 2020, examen A. Varón de 35 años, sufre accidente de tránsito como peatón hace 6 horas. Presenta dolor con tórax inestable por fracturas costales derechas. 3 fracturas costales. Y de lado contralateral 4. Es un tórax inestable. Crítico, sí es crítico. Examen muy disneico, cianótico, presión 100/60, movimientos paradójicos al respirar, hipoventilación. ¿Cuál es la indicación más apropiada? Intubas, le haces una broncoscopía, le haces una fijación costal con paciente despierto, una toracostomía o una crico. Creo que les he dicho, manejo de vía aérea, intubación. Si es que no pudieras intubarlo, y te diría de difícil intubación, ahí recién te vas a qué cosa. Fijación costal. A la crico. Manejo de emergencia, pero las dos son vía aérea. Respuesta A. Sí. Entonces, para definir abordaje anestesiológico, según mis escalas, veo qué tipo de paciente es, cuánto de morbilidad tiene y qué es lo que tengo que ver. Vía aérea, una buena ventilación, una buena circulación, una buena vía periférica y prever una intubación difícil. ¿Con qué tipo de secuencia lo intubaría este paciente? Una secuencia rápida, ¿no? La secuencia rápida es en menos de un minuto. ¿Estamos? Sí. Ahí está nuestro paciente crítico. Así nos llega la interconsulta, nosotros vamos a ir a verlo y solo vamos a llenar todo en una hojita así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realizar una buena visita preanestésica, solicitar monitoreo. No solo, acá ya no interviene tanto el monitoreo estándar, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora tenemos que utilizar monitoreo especializado. No le voy a estar midiendo la presión de un inestable con el manguito. Realizar junta médica. En el caso de que veamos que el paciente es un ASA 4, un ASA 5, que tiene gran riesgo de poder morirse en la inducción, se hace junta médica para que todo quede registrado en la historia. La relación médico-paciente o familiares, decirle al familiar el estado del paciente según mi ASA, no le voy a decir, yo creo que se va a salir, bien. Yo que no es lo que tú creas. Es lo que te dicen tus escalas. Obviamente que debemos de tener fe de que el paciente va a salir bien, todos queremos eso, ¿no? Tampoco van a decir, paciente crítico, se va bien. No, tenemos que dar todo para que el paciente salga bien. Y los consentimientos informados. Sí, bien. Ahí está, resumen. ¿Qué debemos abordar? El monitoreo. A ver, dame un ejemplo de monitoreo especializado. A ver.
Allá, doctora. Y que lo ves acá. Con eso me salva tratando. Especializado. Muy bien, acá está. Esta es la presión arterial invasiva y esta es la no invasiva. Otro más. Vamos, doctor. Tiene cara de anestesiólogo. La capnografía. Ahí están las ondas capnográficas. ¿Ya? Y por el otro lado tenemos que tener qué cosa. Los medicamentos que voy a usar, ya se lo vi el resumen, no puedes decir que no les he dado. Con las pepas, ya lo tienen ahí. Tener el desfibrilador, por lo tanto, en sus prácticas seguramente ya han conocido qué es el desfibrilador, cómo se usa, cómo se prende, cómo se apaga, cuántos joules, dónde está. Manejo de vía aérea, con todo lo que hemos visto, vía periférica y soluciones. Siguiente. Mínimo saber RCP. Estos pacientes lo más probable es que les hagan paro intrahospitalario. ¿Cuál es el intrahospitalario ahí? Doctora. A estas alturas ustedes ya deberían de haber revisado las guías de ASA, de RCP. El de arriba, ya, porque acá no hay transporte. ¿Ya? Entonces, en sus prácticas ya han revisado el RCP. Lo pongo yo. Pasemos. Estos pacientes van a venir de la UCI generalmente con pseudoanalgesia. Un paciente que está intubado es un paciente que no va a tolerar el tubo. Imagínate, estás despierto, enfermo, con fiebre y con un tubo que está atravesando tu traje y tú estás ahí viendo todo. Estos pacientes se manejan con pseudoanalgesia en bombas de infusión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tiene que estar un paciente en la UCI? Un paciente en la UCI no significa que tiene que estar dormido, amarrado o despierto y luchando contra las enfermeras. Siguiente, por favor. Un paciente en la UCI tiene que estar alerta y calmado. Ese es el objetivo. De ahí nace la definición de intubación precoz, extubación precoz. Tú intubas a un paciente no para tenerlo 5 días intubado, sino para encontrar el diagnóstico rápido y que su cuerpo responda al tratamiento. Si tú ves que a las 24 o 48 horas hay respuesta, comienzas a despertarlo, porque ese cerebro se está intoxicando de propofol, se está intoxicando de midazolam. Esta escala también tienen que saberlo ustedes, se las dejo ahí, escala RAS. Les preguntan en los exámenes también. Lo usan en la UCI, anestesio. Siguiente. ¿Ya? Y acá están los medicamentos que se usan para la pseudoanalgesia. Generalmente nosotros usamos propo y mida. Y a veces fentanilo en infusión. Les he puesto las dosis de infusión en el nivel clásico. Sigamos. Igual, acá están las drogas, sus dosis y un recuerdo de lo que ya hemos visto. Sigamos. Les dejo otra pepa. Estos pacientes vienen con bombas de infusión
está un resumen de su farmacología y al costadito dónde actúan y las dosis, para que no se equivoquen. Nosotros en sala de operaciones continuamos con estas drogas en infusión. Las subimos, las bajamos, depende de lo que requiere el paciente. Sigamos. Esta es una UCI, ¿ya?, internacional, la de acá. O sea, ¿han visto? Las UCI no son cerradas, son como rotondas. Y aparte que hay ventanas. ¿Para qué? Para que el paciente que está dormido y que despierta sepa cuándo es de día y cuándo es de noche. Que hay vida afuera de donde está. Imagínense los pacientes que tenían COVID, encerrados en un lugar donde nadie podía verlos. Las UCIs internacionales sacaban a sus pacientes alertas y calmados con el tubo endotraqueal y mirando el parque. En cambio en nuestro país no había eso. Eso genera ¿qué? Más probabilidad de delirio post-UCI. Despertar con pesadillas. ¿Ya? Se los traigo porque ustedes son el futuro de la medicina. Ustedes van a ver las cosas acá y van a pensar que son normales. Miren la UCI de abajo del 2 de mayo, donde inicia la residencia. Son jaulas. Y esa es la UCI moderna que dicen que han hecho el MINSA. Solo le damos una mampara para que si limpie el paciente, lo cierre. Ustedes tratan pacientes, no tratan animalitos. Piensen que puede ser un familiar. Y para eso tienen que leer y capacitarse, no porque me dijo el doctor, y a veces pasan visita, la paciente se está quejando y ni siquiera le preguntan el nombre. ¿Ya, chicos? Miren la UCI y esto me parece que es cercana. ¿Ya? Igualito, pegaditas, miren. Por eso a los chicos que hacen prácticas conmigo, les pregunto hasta cuánto mide una cama, una camilla, qué distancia hay. Ustedes van a llegar a ser directores de hospitales. Tienen que saber eso. Sigue. Muy bien, entraste al paciente a sala, todo perfecto, no hizo paro, respiraste tranquilamente, 4 horas de cirugía, esperando que sean las 7:30 para que cambie tu turno e ir tranquilo a casa. Son las 6:40, termina la cirugía y tienes que trasladar al paciente. ¿Ya? Hay guías de manejo y traslado del paciente. No es lo mismo trasladar a un paciente en ambulancia, no es lo mismo trasladar a un paciente en helicóptero, en avión. Hay fisiología del traslado del paciente, libros de fisiología del traslado del paciente. No es como en la tele que van corriendo, ¿no? ¡Paciente en paro! Y encima, la médico bolseando a presión positiva más de 40 centímetros de agua. Hasta que suena la bolsa, ¿no? ¿Ya? Siguiente. Entonces, ¿cómo se traslada un paciente? Con monitoreo. No con pulsosímetro en el dedito, ¿eh? Hay un monitor de traslado. Porque en el traslado, en el ascensor, te puede hacer qué cosa: hipotensión, bradicardia, tienes que tener tus medicamentos. Siguiente. Entonces, tenemos 2 tipos de traslado. ¿Ya? Uno en paciente estable y otro en paciente inestable. Esta es una guía internacional. ¿Ya? En paciente estable, con tu monitorización estándar, tu buena vía periférica, tus drogas, y siempre tiene que ir un personal, en este caso dice personal de enfermería. Acá en el Perú es necesario un médico.
estable. ¿Ya? Y en paciente inestable tiene que ir personal médico especializado, una enfermera y un técnico, tanto para la entrega del paciente a sala como para la salida. Ustedes se van a dar cuenta que sus hospitales hasta los van a mandar a ustedes. Interno, no estás haciendo nada, lleva al paciente. Va a estar jalando su paciente. Hoy bolsea, ay, así va a estar. Te van a mandar a ti. Ustedes pueden oponerse a eso, porque está yendo contra la normativa. No significa que por ser internos ustedes van a soportar todo, porque ustedes tienen carga legal también. Si muere el paciente en el traslado y van a llamarte a ti, interno, ¿por qué no llegó usted es mi hijo? ¿Y usted qué edad tiene? ¿Usted es un niño? El residente también. Pero si es que no sabes y encima piensas que el médico que te está enseñando es el más bravo de bravos, es el capo, le vas a creer y te lo vas a llevar al paciente y te vas a ganar un juicio. No tanto legal, sino moral. Siguiente. Muy bien, chicos. Este es un llamado a la conciencia, más que una clase. Ya, lo demás está escrito. Ustedes solo tienen que leerlo. Es una orientación nada más. Preguntas, respuestas. ¿Dónde encuentran esos exámenes? En CONADEM, me ponen ustedes CONADEM. Admisión, exámenes anteriores. Ya deberían de tenerlo en un folder ustedes. Revisando, subrayando. Y son preguntas de fisiología, ¿no?